Buenas tardes a todos los lectores de la revista Cínica Uniandinos. Estamos hoy con Nicolás Montero, secretario de Cultura de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Nicolás, como para entrar en materia, cuéntanos un poco tu paso por la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue esa etapa hace unos años? No, pues una etapa muy alegre, muy productiva y digamos de mucho crecimiento, ¿cierto? Por muchas razones. Pues, evidentemente, yo soy antropólogo, me gradué en antropología en la Universidad de los Andes. Entonces, no solo por lo que ofrecía la carrera, sino por la cantidad de información que daba la universidad. Sí, entonces, todos los cursos de legado, y uno se metía de asistente a clases, iba a clases de filosofía, cursos de economía, toda una cantidad de cosas. Y por esa época también después de muchos años la Universidad de los Andes volvía a abrir el grupo de teatro, ¿sí? Y entonces eso fue pues un crisol de gente que llegó. Hoy todos son como ministros y cosas de esa naturaleza, pero llegaba gente muy interesante, éramos como 120 personas en ese grupo. Entonces fue un grupo de mucha ebullición. Entonces es pues una etapa llena de múltiples informaciones, y creo que la universidad permitía eso justamente, ¿no? Que uno pudiera tener amigos en todas partes y tener conversaciones con gente de diferentes, carreras y diferentes conocimientos. Entonces, es una etapa entrañable. Para ti, ¿qué significa ser parte de la comunidad uniandina? Pues, creo que son varias cosas. Creo que la universidad, el ser uniandino le permite a uno tener como continuar con esas conversaciones sistemáticas para tener una visión muy compleja de la realidad, lo más compleja posible, ¿cierto? Y en un criterio, como muy asertivo, ¿cierto? Como de mucha practicidad, pero no, por practicidad no necesariamente desconexo de las emociones, ¿cierto? Entonces sí creo que la Universidad de los Andes, además, a la hora de ser laica, permite, esa visión del mundo lo más cosmopolita posible. Ok, ahora nos contabas que te egresaste de antropología, justamente nos diste unas luces ahí por el grupo de teatro y eso. ¿Cómo pasas de antropología, o sea, cómo es ese puente entre la antropología y ahora ser el secretario de Cultura? O sea, a veces la gente dirá eso sí es una... Yo mismo no lo sé, ¿cierto? Pero claro, yo me gradué de antropólogo, pero termino, asumiendo, por estar en el grupo de teatro, entonces me involucré mucho en el mundo cultural, ¿cierto? Entonces primero participando estando en la universidad me llaman a trabajar en el Teatro Libre, que también era dirigido por un ex uniandino, que era Ricardo Tamayo, o es Ricardo Tamayo. Y curiosamente las cosas que aprendía en el teatro me permitían enriquecer, mis reflexiones también sobre antropología, ¿sí? Entonces, tener una práctica artística, pero por el otro lado una reflexión, fue configurando, un camino en el cual el conocimiento de los lenguajes artísticos también venían alrededor de una reflexión cultural que da la antropología. Lo otro, pues nada, ahí se fue construyendo ese camino, y ese camino, pues en este momento me tiene aquí. Súper. Revisando algunas declaraciones anteriores tuyas, hablabas sobre la importancia de organizar la gestión del talento para impulsar la cultura. ¿En qué sentido tu gestión en la Secretaría de Cultura ha ayudado a esto? Pues la Secretaría tiene múltiples programas, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante de nuestra gestión es lograr que eso que llamamos el sector cultura enriquezca la vida cotidiana de la gente. Entonces, cada uno de nuestros programas pone, al servicio del ciudadano lo que es la reflexión cultural desde cualquiera de sus aspectos, así sea desde el patrimonial, ¿verdad? Que el sector cultural es muy grande, entonces tiene entidades adscritas. Entonces toda esta reflexión, sobre lo que es el patrimonio,
y que pone en el centro al ciudadano, pues es una cosa que enriquece a la reflexión misma de la ciudad. Y ahí hemos logrado, por ejemplo, que en el plan de ordenamiento territorial se considere que la cultura sea una parte fundamental de ese ordenamiento territorial. Pero, por ejemplo, hemos creado programas como es Cultura Local, ¿verdad? Que es cómo de la mano de los fondos de desarrollo local, de los alcaldes locales, ubicamos a unos gestores culturales que a través de darles un fomento, creen programas que enriquezcan justamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces esos gestores culturales van encontrando cada vez más pertenencia en el quehacer de la comunidad y van enriqueciendo además su labor. El programa distrital de estímulos, que digamos es un programa de muchos años, ¿cierto? Vive buscando esos gestores culturales que necesitan unos ciertos apoyos para enriquecer, digamos, su práctica cultural, pero siempre les pedimos que enriquezcan ese lazo entre ciudadanía y sector cultural. Hay otras apuestas muy importantes, por ejemplo, como lo que hacemos desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, ¿cierto? En la cual lo que buscamos es, digamos, agenciar o que los ciudadanos mismos agencien los cambios culturales que se planteen como necesarios para su desarrollo. Ahí tenemos ejercicios tan importantes como, sin duda alguna, uno de las metas que tenemos como sociedad es eliminar el machismo, ¿cierto? Entonces hacemos reflexiones como, ok, para eliminar el machismo podemos trabajar de muchas maneras, pero es cierto que uno de los sitios en donde tenemos que trabajar es en el hombre mismo, ¿sí? En las emociones del hombre mismo. Y por eso creamos algo, por ejemplo, como para hablar de nuestros programas como la línea calma, ¿sí? Que es, oiga hombre, piense mejor, tramite sus emociones y hay una línea que está, ¿verdad?, a su disposición para que usted mismo agencie sus cambios culturales. Entonces, creemos que al atender eso, además estamos haciendo una prevención sobre las violencias que muchas veces son de los hombres hacia las mujeres o incluso dentro de los hombres mismos. Entonces son una gran cantidad de programas en la cual lo que queremos es enriquecer la reflexión cultural de toda la ciudad. Interesante. Hablabas del programa distrital de estímulos. Cuéntanos un poco más de él, de pronto qué inversión se ha hecho en esto. Que es, digamos, hay como dos reflexiones ahí. Una, que es que un programa distrital de estímulos no debe ser asistencial. Esta es una reflexión que tenemos constante, ¿sí? Y es cómo ubicamos a esos gestores culturales que a través de proyectos puedan gestionar su trabajo y que ese trabajo sea útil para sí mismos, pero también para la comunidad, ¿verdad? Entonces, tratamos de llegar cada vez más a las localidades, a los territorios. De eso, por ejemplo, salió un programa que lanzamos este año en la segunda fase del programa de estímulos. Acabamos de lanzar son más de 11.000 millones de pesos. Pero creamos un programa porque la ciudad no es totalmente uniforme, ¿sí? Y de Es Cultura Local, sabemos que la mayor parte del territorio bogotano en realidad es rural. Entonces creamos el programa Es Cultura Rural, justamente para darle oportunidades, ¿verdad?, a todos estos gestores culturales que desde sus mensajes enriquecen la visión que podamos tener de la ciudad. Entonces el programa distrital de estímulos, sabemos que los dineros que ponemos nunca van a ser suficientes, ¿cierto? Y que por eso tenemos que tener una relación de corresponsabilidad con esos recursos, con los gestores. Y sin embargo, pues tratamos de ser cada vez más asertivos para que esos dineros se enriquezcan, como decía desde el principio, lo que llamamos los aprendizajes después de cada uno de esos programas que financiamos. Ahí, ¿quiénes son nuestros principales mensajeros? Sin duda, pues los mismos gestores culturales, que son los que pasan esos proyectos y que a través de unos jurados, ¿verdad?, acceden a esos recursos justamente teniendo en cuenta esas variables de calidad, de pertinencia, de incidencia, etc. Qué bueno. Ya pasamos la pandemia 2020-2021, digamos que ya está un poco más baja. ¿Cómo ves en el sector cultural como este futuro que viene, por lo menos a nivel de Bogotá? ¿Cómo lo ves? Se ha reactivado bastante rápido, ¿cierto? Estamos en este momento, en el momento que hacemos esta entrevista, en la Feria del Libro,
y está repleta, ¿cierto? Es decir, la gente ha salido pareciera que hubiera valorado más, ¿cierto?, las actividades que podían hacer. Después de 2 años, por ejemplo, solo para hablar de la feria, después de 2 años, la asistencia a la feria está realmente desbordada. Allí, entre otras cosas, tenemos una de las grandes apuestas del sector cultura, que es leer para la vida, la política de lectura, escritura y oralidad, leer para la vida. Los conciertos se han activado muy rápidamente. Por ejemplo, la noche de museos que hicimos hace pocos meses nos sorprendió del éxito que tuvo. Es decir, cuando encadenamos todos estos museos, pues en la noche, además en la noche, en gran parte de esos museos aquí en la Candelaria jamás pensamos que iba a ir tanta gente, ¿sí? Entonces creo que hay una doble oportunidad, digamos, de reactivación, pero también de ganar audiencias. Aparte de que la pandemia hizo que los creadores buscaron nuevos caminos de comunicación. Nosotros mismos, por ejemplo, durante la pandemia, como no podía haber aglomeraciones, entonces entre todo el sector nos inventamos como los pequeños formatos, ¿sí? Llevar pequeños formatos, que era lo que podíamos llevar. Esos pequeños formatos nos llevaron a las localidades, ¿sí? Y eso hizo que las localidades accedieran a veces productos a los que normalmente ni nosotros habíamos ido, por ejemplo a la Filarmónica, que empezó a tener pequeños grupos y entonces iba a sitios donde no iba. Hoy en día eso ya tiene unos resultados, porque por ejemplo la Filarmónica va a tener ahora la ópera de bolsillo, que son óperas en pequeños formatos para poder presentar en muchas partes. Entonces creo que yo soy, digamos, optimista en que la creación demostró lo necesaria que era para la ciudadanía, y que los gestores culturales, con esta nueva oportunidad de salir, van a ser cada vez más incidentes. Súper. Ya para cerrar un poco, tu gestión termina el 31 de diciembre del otro año. Hasta el momento, como haciendo una autoevaluación de lo que se ha hecho, ¿cómo la ves? No, es que esto toca trabajar todos los días, ¿cierto? Yo creo que hemos hecho cosas muy interesantes. Algunas de estas apuestas te las mencioné. Sí. Pero aquí toca trabajar todos los días. Aquí realmente es una cosa de reflexionar todos los días, reaccionar todos los días. Entonces, ya veremos. Con el tiempo con el cual es la gestión. Es muy difícil, eso te lo puedo decir. El sector público sí tiene unos retos muy concretos en muchas variables, pero de momento trabajar. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que sigas con esta buena gestión en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, saludos a todos los unianinos. Gracias.